Estudiantes, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Se escucha, ingeniero. Muchas gracias, muy buenas tardes. Comenzamos con la clase del día de hoy, el 1 de julio de 2022. Estamos con el capítulo ahora de corte por flexión. En este caso, el diseño de miembros de acero por corte. El corte viene generado en este caso usualmente por la flexión, es lo más tradicional. Entonces vamos a recordar lo que han visto ustedes en mecánica de materiales y vamos a aplicar las prescripciones de la norma para hacer una verificación o un diseño por corte. Usualmente el cortante no es un esfuerzo principal de diseño, sino que más bien de verificación. Vale decir entonces que las estructuras metálicas como las vigas se diseñan por flexión y se verifican o revisan por cortante. Evidentemente hay casos especiales y particulares en los cuales tal vez el corte sea mucho más incidente que en un caso que en otro, pero vamos a revisar en este capítulo las diferentes alternativas y prescripciones que nos da la norma de acero AICC. ¿Sí? Como objetivos del capítulo vamos a ver y recapitular y afianzar el conocimiento acerca del comportamiento del corte, vamos a identificar estados límites por corte, vamos a utilizar las prescripciones AICC para miembros en corte y también hacer ejercicios de aplicación práctica ya sea de manera manual, en planilla y en software. Muy bien. Vamos a revisar ahora, si se puede ver la pantalla, tenemos una descripción y definición clásica de un miembro por corte. Tenemos una viga que está sometida a flexión, es decir, con cargas transversales a su eje. Y podemos revisar que ante este tipo de cargas, dentro de la viga se generan momentos y se generan fuerzas de corte que tienen que ser resistidos por los elementos resistentes de la sección transversal. Vale decir, el esfuerzo transversal o cortante que tiene que soportar la fuerza de corte y el esfuerzo normal producido por el momento interno que debe soportar el momento de aplicación de las cargas, ¿no? Específicamente en el corte podemos revisar, aquí tenemos una sección rectangular, como ustedes habían visto en mecánica de materiales, y en la distribución de esfuerzos de corte, usualmente es la que se muestra, tenemos un máximo en el eje neutro del elemento, vale decir, donde el esfuerzo normal es 0, donde el esfuerzo flexionante es 0, tenemos el máximo esfuerzo de corte, y en los bordes o fibras extremas tenemos cortante 0, a diferencia del esfuerzo flexionante. La forma es parecida a la de una parábola, y la ecuación de cálculo, la ecuación que se deduce para verificar o revisar esfuerzos cortantes en vigas, es la fórmula conocida como la fórmula de Joubrawski, y que indica que la tensión por corte es igual a la fuerza de corte multiplicado por Q, que es el primer momento estático de área, entre la inercia del eje flexionante y por el espesor o base o ancho del elemento que estamos analizando. En esta imagen claramente podemos identificar, para recordar lo que ustedes vieron en mecánica de materiales, aquí tenemos este ancho, que le voy a llamar T, que también en la fórmula podría cambiarse por B, no hay ningún problema. Y tenemos, en cuanto a la inercia, si aquí dibujo el eje principal de flexión como el eje, por ejemplo, X, aquí hablaríamos del eje X, como está acá, ¿verdad? Y donde Q vale igualmente a la integral de Y por diferencial de área. Esa es la definición que tiene la literatura técnica referida a lo que sería esfuerzo de corte, ¿no? Ustedes han usado esta expresión de cálculo para encontrar el corte en diferentes partes de una sección transversal, han hecho mucha aplicación práctica, han agarrado esta expresión, la han manipulado, han hecho ejercicios con vigas de diferentes secciones transversales y en definitiva lo que ustedes buscaban en resistencia de materiales era encontrar los puntos con el máximo esfuerzo en corte, es decir, las secciones críticas, para validar o verificar la resistencia del material. Entonces, esa es digamos que la teoría que ustedes han revisado en cuanto a lo que sería esta temática del cortante, ¿sí? Bien, voy a dibujar acá justamente esto del valor de Q. Aquí lo voy a poner, estoy con el puntero. Por acá estoy con el punterito, justamente. Aquí estamos. Estaba perdiendo. Bueno, ¿dónde está? Aquí. En donde Q decíamos el momento estático de área, que es la integral de Y por el diferencial de área, ¿no?
Ahí está, para este tipo, para los ejes que estoy aquí mostrando. En una viga en forma de I, que es la viga más usual y más utilizada, la distribución es similar. Simplemente hay dos casos que evaluar. Tenemos un caso en el cual la base o el espesor de análisis para la fórmula de Dvořáčky es el espesor del alma. Y el otro caso donde tenemos las alas y tenemos acá, pues, este ancho que sería el ancho del ala. En un caso, en la fórmula entra el ancho, en otro caso entra el espesor. Y claramente se puede ver que en la misma fórmula, si el espesor o ancho es más grande, la tensión es mucho más pequeña. Entonces, si se fijan acá, para la zona donde estamos con las alas o patines, el esfuerzo cortante es muy pequeño. Sin embargo, en la parte del alma, justamente, el esfuerzo cortante es mucho más grande, ¿no? Y hay como un quiebre o una relación de un punto pequeño a un punto grande debido al cambio de sección transversal o el cambio de ancho que tenemos entre ala y alma, ¿verdad? Entonces podríamos identificar claramente en esta figura que en las alas, aquí que voy a chorar con color rojo, el esfuerzo cortante es muy, pero muy bajo, ¿sí? Mientras que en la parte del alma, sí el esfuerzo cortante es alto y incidente para el diseño o revisión de estos elementos estructurales. Entonces, en otras palabras, las alas no aportan o en este caso inciden en la revisión por corte, mientras que el alma es el elemento crítico y es el que va a revisarse para aportar la resistencia en corte de un miembro en flexión. Al revés que en el tema de flexión. En flexión simple son las alas las que aportan la mayor inercia y la mayor resistencia a la flexión. En el corte es al revés, es el alma el que revisa, el que reviste de importancia en cuanto a la capacidad resistente a este esfuerzo cortante, ¿sí? Eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Bien, ¿qué tipo de perfil? Bueno, acá los perfiles son pues como los de flexión. O sea, no puedo decir para corte voy a utilizar un perfil y para flexión otro perfil. No hay eso. O sea, usualmente usamos un perfil en forma de I porque buscamos ser óptimos en flexión. Entonces, usualmente en la revisión vamos a tratar de verificar un perfil en forma de I, ya sea WS, un perfil armado en forma de I. Tal vez alguna vez un tubular cuadrado o un T. No tan usual, un canal, peor un angular, no es muy bueno, decíamos, pese a que se puede calcular. Un perfil armado, si tenemos cajón, si tenemos, por ejemplo, lo que sería flexión y tal vez también torsión, una curvatura en cuanto al eje del miembro. Pero en todos los casos se puede verificar también el esfuerzo cortante, no es decir que no se puede revisar, se puede calcular, pero si hablamos de flexión, preferentemente tendremos un perfil en forma de I. En cuanto a la expresión que les mostraba, aquí tenemos otra equivalente, donde tenemos en vez de tau, tenemos F sub B, que es lo mismo, y tenemos la base B en vez del espesor T. Simplemente es la nomenclatura la que varía de manera indiferente en esta ecuación, ¿verdad? Para verificar en esta viga, por ejemplo, el cortante máximo, vemos la fórmula, habría que pensar claramente en revisar el punto sobre el cual tenemos la mayor fuerza de corte. Una cosa es el esfuerzo a corte, que esto está seguramente en KSIs, está en megapascales. Otra cosa es la fuerza de corte B, en este caso que estará pues en kilolibras, estará en kilonewton, etc. Entonces, lo bueno es que son directamente proporcionales, entonces podemos decir, mientras el esfuerzo sea alto, será producido seguramente por una fuerza cortante grande y viceversa si el esfuerzo es pequeño también por una fuerza de corte pequeña. Entonces, con este razonamiento tendré que fijarme en todo el largo de esta viga en qué sectores tengo los cortantes máximos. Por ejemplo, en este punto y en este punto, en los apoyos, ¿no? Ahí tendré que hacer la revisión, la verificación al corte, ¿no? Si se dan cuenta, la parte tal vez central, la parte más llegada al eje, no es tan incidente como en los apoyos, debido a que tenemos mayor fuerza de corte y mayor tensión que se va a generar cerca de estos puntos. Asimismo, el valor de Q, decíamos, la integral de Y por el diferencial de área, nos quiere decir que, por ejemplo, una sección rectangular como esta, ante la variación de los ejes, aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y, claro, mientras Y sea más grande va a ser la evaluación de Q y más grande va a ser seguramente el esfuerzo cortante. Entonces, querer aplicar esta expresión de cálculo, por ejemplo, para una porción que esté por aquí por encima,
no va a ser relevante como aplicar el cálculo para toda la sección media para encontrar el cortante en el medio, por ejemplo, en este punto. O sea, obviamente por ese desentendimiento sabemos que el corte en los bordes de esta sección es nulo, pero en el eje es un cortante máximo, ¿no? Entonces hay que entender la fórmula, hay que saber cómo se comporta para poder luego hacer una revisión y hacer un cálculo adecuado. Si tuviese problemas con el corte en cuanto a la capacidad, podría pensar en dotarle de un mayor ancho o espesor al elemento. Entonces este ancho B es incidente en el cálculo del esfuerzo. Si tengo problemas con corte, podría pensar en incrementar el ancho, o tal vez en un perfil en forma de I como el que estoy dibujando ahora, un perfil armado, que puedo armarlo con planchas, un girder de un puente, por ejemplo. Si tengo problemas con el corte, podría pensar simplemente en reforzar este espesor del alma, porque va a ser el que me va a dar un menor esfuerzo cortante. Entonces, de esa manera hay que pensar, entender y manejar esta ecuación, que sirve ciertamente para poder encontrar la capacidad. No es una ecuación exacta, eso es lo que vamos a ver a continuación. En realidad, la ecuación de Jodorowsky tiene unas limitaciones porque en su deducción de cálculo se hacen simplificaciones con las cuales se obtiene esta expresión de cálculo, ¿ya? Ahora vamos a ver, para una sección que tiene una base B y un canto D, se ha hecho un estudio y se supone que este esfuerzo cortante es constante en todo el ancho de la pieza. Eso no es tan real ni tan cierto debido, como les digo, a simplificaciones que se toman para hacer o determinar esta expresión de cálculo. En cuanto a la precisión de la fórmula, esta es alta siempre y cuando la relación canto-alto, la relación canto-alto, como está, altura-base si quieres, es una relación bastante grande. Si es así, entonces esto es altamente preciso, el nivel de precisión sube. Si al revés la relación es baja, entonces podemos indicar que la precisión de la fórmula se hace mucho más pequeña. En términos numéricos, por una sección rectangular, donde la relación es 2, por ejemplo, la sección de madera, hablaremos, por ejemplo, que tenemos la base 20 centímetros y el canto o la altura, digamos que 40 centímetros, entonces en este caso la relación es 2. Para este tipo de vigas comunes de madera, por ejemplo, el error es un 3%, muy pequeño y digamos que despreciable para fines de cálculo. Ya para vigas cuadradas, el error es un 12%, ya no es tan pequeño y ya es considerable en términos de cálculo. Ya para secciones al revés, o sea, volcadas, donde tenemos la base mayor que la altura, secciones o vigas planas, el error es casi del 100%, así que ya no es práctico utilizar esta fórmula para encontrar esta expresión de cálculo de tensiones, ¿no? Por tal motivo, este tipo de fórmula, como está planteada así, no es coherente para poder ser utilizada, por ejemplo, en una sección como esta, ¿no? O sea, evidentemente, si separo por planchas, en el caso del alma, sí la ecuación me va a servir para poder calcular, porque en el alma, si comparo el espesor de esta alma, por ejemplo, con su altura, la relación es bastante grande, ¿no? O sea, h de tw es muy alto, hablamos de 30, 40, o sea que sí, ahí la ecuación es de Jodorowsky es muy precisa. Pero si hablo de los patines, donde tengo ese caso inverso, ¿no? Donde tengo aquí un ancho bastante grande y apenas un espesor pequeñito, aquí ya no me sirve, ¿no? Por ese motivo es que la norma de diseño, mira que desprecia lo que serían las alas, si bien se conoce que con esta fórmula tiene esta relación, o tiene esta forma, esta figura, que la voy a dibujar así, la fórmula, la parte curva del ala, la parte de transición entre espesores, y a la parte más precisa que es la curva de esfuerzo, que les muestro acá, que sería hasta el pico máximo que estaría en el eje neutro hasta otro borde, ¿verdad? Esta forma, digamos, con color Ciclan es muy precisa, no tanto la que está en el ala. Sin embargo, no tienes la diferencia, ¿no? Aquí si hablamos de un valor, por ejemplo, en esta esquina de 100, aquí daríamos más o menos un valor de 15, 12. Entonces, si tiene un error grande, no será pues ni está por acá, ni está por acá. O sea, es un valor que no es incidente en lo que realmente nos muestra el alma. Dicho esto, entonces, la norma de diseño tome en cuenta esta configuración y además tiene un principio. Tratar de manejar la parte del alma con una curva, si bien se puede calcular, podemos integrar y demás, no es práctico para un diseño, si se quiere, manual o más automatizado.
Es como siempre, las guías de diseño, las normas de diseño tratan de volver sencillo lo más complejo, de volver más práctico lo más matemático. Entonces alguien ha pensado y ha dicho lo siguiente, ha dicho, al fin y al cabo, lo que nos importa es la resistencia del alma, no de las alas. Aquí claramente se puede ver los esfuerzos y el margen de error que hay. Entonces las vigas metálicas en forma de I las vamos a tomar en cuenta como si fuesen almas de canto a punta, vale decir, todo lo que estoy aquí achurando será mi sección resistente a cortante. Me olvido, nos olvidamos de lo que serían los patines. Tomamos en cuenta solamente esta parte achurada. Será entonces en este caso el alma para el cálculo del corte. Ya, el alma para el corte. Esta alma tiene un área. Esta área al corte, así le voy a llamar, será pues el espesor del alma multiplicado por el canto total de nuestra viga. Ese va a ser el área que yo voy a calcular. Ahora, desde un punto de vista práctico, es decir, esta curva que se forma al integrar esta fórmula para el esfuerzo cortante no es práctico, entonces se puede aproximar la incidencia de este cortante tomando en cuenta esta sección que la voy a dibujar con otro colorcito, con color verde claro, con líneas segmentadas hasta por acá, y es como una equivalencia, ¿no? Si bien el pico máximo es más con la fórmula con color rojo que la real, prácticamente en áreas se compensaría ciertamente lo que sale en las esquinas con lo que tiene en el medio, ¿no? Entonces, prácticamente en términos brutos o promedios, es equivalente. Entonces, para fines de cálculo, la guía o la norma dice lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta un esfuerzo promedio en el alma, y este esfuerzo promedio en el alma le voy a dividir, o le voy a llamar, que sería el cortante actuante en la sección, dividido entre el área del alma. Esa será esta línea punteada con color verde. Y va a ser en este caso el área resistente al esfuerzo cortante, el esfuerzo promedio. De aquí en adelante, todo lo que hablemos de corte y también el diseño en corte estará basado en este esfuerzo promedio. De esta expresión de Zborowski, que no es exacta, tiene un margen de error, obviamente, la vamos allá de aquí despreciar. Si bien ha servido para ver los esfuerzos máximos, para fines de diseño medio que no es práctica y entonces la norma maneja este esfuerzo promedio. Ya con este esfuerzo promedio, entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos decir que para fines de cálculo, el esfuerzo promedio es el cortante nominal o resistente entre el área del alma. Ya, este esfuerzo promedio ahora debe ser menor o igual al esfuerzo del material. 0.6 Fy es como hablar de la resistencia afluencia por corte. Ustedes conocen muy bien que de la mecánica de materiales y de la mecánica de medio continuo, por los modos de falla, los criterios de falla de von Mises, indica de que el esfuerzo cortante, el esfuerzo de fluencia por corte, es aproximadamente el 58% del esfuerzo longitudinal en tensión, en clasificación, en incidencia. Este sí aproximadamente se puede convertir y la norma lo convierte a un 60%. ¿Ya? Entonces, este valor entra y decimos acá que el esfuerzo incidencia por corte, que es lo máximo que puede aguantar una sección, un alma, en este caso el corte, porque no vamos a llegar a la rotura, será en este caso este valor de 0.6 Fy, ¿verdad? Entonces, de esta expresión de cálculo, lo que hacemos es simplemente hacer un despeje. El despeje tomará en cuenta entonces simplemente que la capacidad nominal o resistente de nuestra sección transversal será 60% de la tensión de excelencia, que esto, repito, es el esfuerzo en corte en plastificación, o la fluencia en corte, multiplicado por el área resistente, que no es más que decir el espesor del alma por el canto total de la viga, ¿verdad? Y está. Entonces ahí tenemos la ecuación de resistencia nominal de nuestra sección de viga. Ahí está, ¿no? Muy interesante, muy fácil de aplicar y para fines de diseño, pues muy útil. ¿Alguna pregunta de esta ecuación que tengan ustedes?
¿Alguna observación, detalle? ¿Seguimos todavía en línea? ¿Seguimos todavía en línea, chicos? Sí, ingeniero. Ya, pues muy bien. Van a participar, no se quedan muy callados y me asustan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como esta ecuación de cálculo, la resistencia nominal ya deducida, vamos a ir a la norma, ya al capítulo G. En la norma de acero, cada capítulo tiene un esfuerzo. En el caso de cortante estamos con el capítulo G. De manera completa aquí lo tengo abierto. Lo voy a poner aquí a la derecha para que podamos revisar. En el capítulo G dice diseño de miembros por corte, ¿no? En la norma se subdivide en G1, G2 hasta el G7, ¿ya? De manera general, G1, provisiones generales, G2, miembros de forma de I canales, G3, angulares simples y perfiles test, G4, tuberías HSS circulares, cajones y otras, G5, tuberías circulares, G6, por corte en el eje débil en una viga, y G7, vigas con aperturas o aberturas, ¿no? Ahí son los casos típicos que vamos a revisar. Bien, como G1 o primera prescripción, si se pueden fijar acá, tenemos que la capacidad por corte se le llama phi sub V por Vn, donde Vn es la resistencia nominal, la misma que hemos encontrado en esta deducción que les mostraba, en este cálculo que les mostraba, y el valor de phi sub V es un coeficiente de reducción de resistencia para el RFD que para todos los casos vale 0.90, porque estamos hablando de fluencia, no es una falla crítica, es una falla más dúctil. Sin embargo, con excepción dice de G21A. G21A se encuentra, aquí está G21A, habla de perfiles de forma de I y canales. El valor de phi sub V de 0.90 en este caso no cumple para G21A. G21A se refiere a el caso en que tengamos almas laminadas en caliente en forma de I con una relación de esbeltez de alma menor a 2.24 raíz del módulo entre tensión sedente. Si se dan cuenta, esta relación que está acá, que sería un lambda, el lambda del alma, nos limita a un valor numérico. Es más o menos como lo que veíamos en las tablas de clasificación de perfiles, el capítulo B, en la cual se acuerdan que veíamos para lo que es pandeo local, decíamos, por ejemplo, en compresión, el lambda límite para el elemento esbelto es un valor numérico por raíz entre F y Y. Para flexión decíamos sección compacta, no compacta o esbelta, ¿se acuerdan? Los límites lambda P y lambda R. En corte es lo mismo, en corte solamente para perfiles en I laminados, si se cumple esta relación de esbeltez, pues ahí cambia la fórmula y phi sub V vale 1, o sea que no hay que reducir nada la resistencia. Es una falla totalmente dúctil, precisa y en este caso nos permite tomar al 100% la capacidad nominal, sin reducción. En su mayoría los perfiles metálicos de catálogo ISC cumplen esta relación, aquí nos dice, y dice que en su mayoría todos los perfiles, a excepción de los que están aquí mostrados y marcados con mi mouse, que no son más de 8 o 10 perfiles, no cumplen, pero solamente para acero grado 50. Para acero a 36, todos cumplen esta relación. Y los que no, tienen esta relación que está acá. Entonces, para los que no cumplen, vamos a G21B. En G21B, aquí aplica otro tipo de elementos y canales, ya sea los que no cumplen esta relación o los que son perfiles, por ejemplo, armados. Y hay que ir verificando ahí otras ecuaciones, ya, pero phi sub V vale 0.90 para todos los casos. ¿Sí? Acá en el tema de la fórmula, si se fijan, la que hemos deducido con ustedes, 0.6 FY por AW, exactamente la misma, pero aparece un coeficiente adicional. C sub V1 es un coeficiente que toma en cuenta el pandeo del alma del perfil metálico. Aquí está mejor explicado. Este coeficiente C sub V1 que es un coeficiente de capacidad de alma por corte, así le vamos a llamar, tiene algo que ver con el pandeo, y eso voy a explicar más adelante. Tiene un valor numérico que tiende a reducir la capacidad, o sea que la máxima capacidad nominal es esta 0.6 FY por AW, pero se irá analizando y viendo que algunas almas no se comportan de una manera
tal cual como está en esta fórmula y tienden a reducir su resistencia. Entonces C sub B1 es un coeficiente que reduce la resistencia, un valor reductor que vale menor o igual que 1. ¿En qué se basa el cálculo de este valor de C sub B1? Bueno, se basa primeramente a que en el caso A, bueno, no hay ningún problema, perfiles no tan esbeltos cumple también como 1, pero en perfiles que no cumplan esa relación de esbeltez, perfiles más esbeltos, no tan esbeltos, el perfil, el C sub 1 se calcula primeramente con una relación 1,10, K sub B, raíz de entre F y y por segundo una relación cuando es mayor, ya el C sub 1 tiende a ser una ecuación lineal, donde con una regla de 3 vinculando, en este caso, las ecuaciones de capacidad, si se fijan, vinculando este límite con la esbeltez, una regla de 3, encontramos un coeficiente que usualmente es menor que 1, 0,9, 0,8, mientras más grande sea HTB en relación a este límite, CB va a reducir y va a ser más pequeño. Entonces, ahí tenemos este coeficiente. Pero además, en este cálculo de C sub B1, entra un coeficiente llamado K sub B. K sub B chica, tanto para esta fórmula como para la de arriba, para el cálculo de C sub B, es un parámetro que toma en cuenta el pandeo del alma. El pandeo del alma, ¿sí? Aquí nos dice coeficiente por pandeo por corte en el alma. Exactamente, K sub B. Y este coeficiente quiere modelar el pandeo de un alma ya. Para que me entiendan mejor, me parece que mostrarles algunas diapositivas, creo que es mejor para que me entiendan. Y lo que pasa es que he hecho un ensayo, si se fijan acá, aquí a la izquierda, tenemos un perfil metálico muy esbelto, un perfil de forma de I, que está cargado con cargas puntuales, cercanas al apoyo. Si se fijan, el alma es como si se hubiese arrugado con una tela, fíjense, es como una tela que se arruga. Lo que pasa es que el cortante como tal genera tensiones diagonales. Tenemos esfuerzos de tensión diagonal y compresión diagonal. En este caso, los lugares donde tenemos compresión, que es este extremo en diagonal, como aquí lo pueden ver con mi mouse, presiona al alma y la hace pandear. Es el pandeo de una placa delgada. El pandeo de una placa delgada, porque el TW es mucho menor que el canto, la altura del alma, genera pues, en este caso, este comportamiento. O sea que un alma no necesariamente llega a la falla por fluencia. Puede que antes de la fluencia llegue a pandear. Y del pandeo, un poquito más pasa este tiempo y el colapso de la estructura. Entonces, un alma no necesariamente llega a plastificar al 100%. Puede en un momento dado llegar a pandear por pandeo local. Entonces, para que vean ustedes, inclusive el tema del pandeo, que uno pensaba al principio que solamente era un fenómeno que se presentaba en columnas, también existen vigas, como hablábamos del pandeo lateral torsionante, inflexión, y también en las almas de las vigas en cortante. Entonces, ¿cómo modelar este comportamiento de pandeo del alma? Justamente con esta relación de C sub B y K sub B. C sub B como coeficiente de reducción y K sub B como un coeficiente que modela la resistencia por pandeo del alma. Bien, ahora, K sub B dice, toma en la norma 2 puntos. El primer punto dice que es un valor numérico constante, 5.34. Como lo pueden ver ahí ustedes, 5.34. Y otro valor que es una fórmula. Ya. ¿Qué dice la norma al respecto? Dice para almas sin rigidizadores transversales. La palabra transverse stiffeners o rigidizador transversal, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Y de esto hemos hablado con ustedes largo y tendido al hacer una revisión de algunas vigas o elementos metálicos en flexión. Voy a volver a las diapositivas y voy a irme al capítulo de flexión rápidamente a todo lo que hemos visto. Y habíamos visto algunas imágenes muy interesantes de vigas reales, de edificaciones, de puentes, y nos habíamos dado cuenta que en muchas vigas de edificación, por ejemplo, estas vigas de puente, tenemos acá en el alma de este elemento unas planchas metálicas. Un rigidizador no es más que una plancha metálica que se suelda al alma y es como un refuerzo transversal. Ya, tú me podrías preguntar, pero ¿eso en qué colabora pues al cortante? Porque hemos verificado que en cortante lo que trabaja es el espesor del alma por la altura del perfil, ¿verdad? Entonces,
Si yo aquí le engroso al espesor puntualmente del alma, ya en esta sección transversal específicamente ya el corte es mucho mayor la capacidad. Pero un infinitesimal más a la izquierda, más a la derecha, un poco más si quieres aquí en el medio, volvemos al mismo espesor original. Entonces yo no entendería por qué podría ayudar este elemento. Es que tienes que pensar de que este elemento, este rigidizador que se pone usualmente a ambos lados, no solamente a un lado, usualmente se pone a ambos lados del alma de la viga, eh, su función no es resistir de manera puntual al cortante. Su función es otra. Pues la función está acá, justo en la imagen que te mostraba del pandeo. Vamos a volver a ir a la imagen del pandeo que les mostraba anteriormente. Y en realidad lo que pasa es que en el pandeo, si aquí nos fijamos, aquí en esta gráfica, aquí tenemos rigidizadores. Aquí hay rigidizadores, unas planchas con color negro. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra. Entonces, el área de pandeo del alma se ve reducida si colocamos estos rigidizadores. Por tal motivo, la fuerza que va a tener que pandear el alma se reduce. Por tal motivo, la capacidad a pandeo del alma se incrementa. O sea, que un alma como tal soporta más al pandeo por corte mientras más seguido tengas o con distancias más cortas tengas rigidizadores. Obviamente, cualquier rigidizador no. El rigidizador debe cumplir ciertas condiciones de inercia para que funcione como rigidizador. No cualquier planchita de 1 milímetro o 2 milímetros va a funcionar y servir para este cometido. Entonces, la idea es diseñar un rigidizador, colocarle una separación usualmente constante, pero que sea suficientemente buena para evitar o mitigar el pandeo del alma. Si no le pongo nada, el pandeo va a ser mucho más fácil de ocurrir. Y en la ecuación de la norma nos dice, bueno, K sub B es 534, que es un valor crítico. Vemos la fórmula, C sub B1 va a ser más grande mientras más grande sea C sub B. Y viceversa, va a ser más pequeño mientras más pequeño sea K sub B. Entonces, en la fórmula que tengo aquí a continuación, la fórmula de K sub B con rigidizadores transversales, esta fórmula tiene que dar los valores mayores que 534. Al tener valores mayores que 534, pues reducimos el valor en este caso, o hacemos que ese sub 1 no sea un valor tan pequeño y que nos haga reducir la capacidad del alma. Eso quiere decir. Ahora, en la fórmula esa de K sub B, en la cual tenemos el cálculo con rigidizadores, entran dos parámetros, un parámetro A y un parámetro H. El parámetro A es la separación libre entre rigidizadores transversales, medida de manera longitudinal, y H es la altura del alma, usualmente, o la altura de los rigidizadores. Cuando A entre H, la relación separación-altura, es muy grande, cuando vale más que 3, el rigidizador no sirve, en otras palabras. Vuelves a tener un K sub B de 534, como está aquí arriba. Es como que tus rigidizadores no aportan a la resistencia y es como tener una viga con almas sin rigidizadores. Entonces, la idea es limitar A entre H para que no sea un valor mayor que 3, sino menor que 3, para que K sub B tienda a reducir. Esa es la idea. ¿Entienden? Gráficamente, entonces, vamos a ver a qué me refiero con A y H. Ahí tenemos. En una viga, ahí mejor, tenemos las separaciones A. La viga está acá. En la viga tenemos los rigidizadores intermedios, con color rojo, ahí se pueden fijar. Y la distancia usualmente es constante entre rigidizador y rigidizador. Entonces tenemos unos paneles, entre estos elementos, unos paneles que se van a pandear o van a soportar el cortante. Entonces la distancia A la define el calculista, el diseñador. Mientras más pequeña sea, es mejor para evitar el pandeo por corte del alma. Pero al ser más pequeña va a involucrar un mayor número de rigidizadores, o sea, un poco más antieconómico. En cuanto al valor de la altura H, es un valor definido, es decir, en perfiles, por ejemplo, armados, H es la altura del rigidizador, que usualmente solo hace de cantapunta, es decir, de entre ala superior y ala inferior. De manera adicional a estas placas interiores, tenemos un primer rigidizador o rigidizador externo que tenemos acá justamente en el eje. Entonces acá usualmente el cálculo es un poco diferente y además del eje hacia el fondo tenemos una placa llamada placa de testa, la traducción en español, que usualmente es aconsejable tener también un rigidizador al borde, hacia el extremo de cierre para esta placa. Si bien aquí en la placa no tenemos un fuerza de corte bastante grande,
desde un punto de vista constructivo es bueno hacer de esta manera, ¿sí? Muy bien, entonces realmente, como pueden ver ustedes, no es más que esto el cálculo inicial de capacidad por corte. Pero veamos el título. El título que nos dice G21 dice diseño de miembros en forma de I y canales. Todo lo que he explicado ahorita es para forma de I y canales. Claro, la teoría es la misma para los demás perfiles, pero las ecuaciones son para perfiles de forma de I y canales. G21, que dice, leamos muy bien, dice resistencia por cortante en almas without tension field action. Esto quiere decir sin el campo de acción en tensiones. Sin el campo de acción en tensiones. Ya, para que me entiendan. De manera manual, uno puede calcular con el método más antiguo, más tradicional, que es el que les he explicado. Simplemente la ecuación de cálculo por corte y un coeficiente C/1 que trata de reducir la resistencia por la posibilidad de pandeo del alma, como les he explicado. Nada más. ¿Ya? Bueno, en investigaciones posteriores a esta ecuación de cálculo inicial, los investigadores se han dado cuenta de un fenómeno interesante, de que las almas pandeadas, ¿ya? Como se puede ver acá, todavía pueden seguir resistiendo algo de carga. A ver, ¿a qué me voy? El comportamiento de un alma es como un comportamiento de una membrana de pared delgada sujeto a un esfuerzo. En este caso, un esfuerzo de pandeo, y en este caso diagonal. Lo que quiero que se entienda es que las membranas, y eso se ve mucho en perfiles laminados en frío, elementos de pared delgada, al llegar a la tensión de fluencia, ya tenderían a fallar. Sin embargo, si es que por la esbeltez del elemento se llega a pandear, como está aquí mostrado en esta figura de la derecha, los esfuerzos se redistribuyen, vale decir que las secciones pandeadas ya no van a soportar carga y van a transmitir sus demandas, sus solicitaciones a los demás elementos que no se han pandeado. Entonces, la plancha esta que está sujeta a pandeo va a seguir soportando carga. No es que llega al pandeo local, al pandeo diagonal y la viga explota y se rompe. No, la viga puede seguir soportando carga. Eso se han dado cuenta al hacer ensayos físicos y se han dado cuenta que la viga todavía, así como la ven arrugada o pandeada, podía soportar carga. Le seguían cargando hasta que los elementos que no estaban pandeados lleguen a su esfuerzo máximo y el último pase a lo que sería el colapso. Entonces, hay como una resistencia adicional. Esta resistencia adicional se llama resistencia post-pandeo. La capacidad o resistencia post-pandeo se estudia en elementos de pared delgada, en una deducción muy interesante de ecuaciones aproximadas de cálculo ante esfuerzos normales, por ejemplo, y flexión, muy interesante, y es la base del cálculo de los perfiles laminados en frío. En el caso específico de almas en corte, entonces la norma plantea una modificación al cálculo que tome en cuenta esta capacidad por post-pandeo. Entonces, analizando esta capacidad, analizando este comportamiento, es que la norma genera una nueva metodología llamada verificación a campo de acción de tensiones o campo de acción de tensiones. Entonces, es lo que se refiere a lo que vimos acá en nuestra diapositiva, es decir, tension field action, campo de acción en tensiones. Entonces, este G21 no toma en cuenta esto, pero G22 sí, G22 toma en cuenta la capacidad por corte, incluyendo lo que sería el campo de acción en tensiones. ¿A qué se refiere este campo de acción en tensiones? Entonces, es agarrar el flujo de esfuerzos y tratar de modelar la estructura del alma y de toda la viga por corte, tomando en cuenta que fuese como un elemento tipo celosía, vale decir, los elementos verticales, los elementos horizontales y el elemento diagonal que se formaría por el pandeo, como también el elemento que está en tensión, se lo pueden modelar como una celosía. Toda la viga, todos los paneles que se pueden ver acá ustedes, se pueden modelar como una celosía, como una armadura. Entonces el problema radicaría en encontrar la máxima resistencia de esta armadura Pratt que se forma con los paneles y rigidizadores, y que teóricamente ante la máxima resistencia recién se produciría la falla de esta cercha teórica, ¿no? Esto en términos de capacidad,
¿ya? Ahora, no es práctico agarrar y tratar de modelar una cercha para cada viga. La norma ha desarrollado ecuaciones de cálculo que toman en cuenta este comportamiento, que se llama la teoría del campo de acción en tensiones o campo de acción entre acciones. Esta metodología tiene su lógica, es muy interesante y toma en cuenta la capacidad post-pandeo de un alma. Básicamente un alma de una viga se puede modelar entonces con tres escenarios, con tres rangos. Esta gráfica, si no les pongo lo que son los encabezados, tanto del elemento vertical como del horizontal, parecería la curva de capacidad de una viga a pandeo lateral torsionante o una viga a pandeo local, ¿verdad? Pero esta gráfica es corte esbeltez de alma, entonces una gráfica de resistencia en donde hay tres zonas, zona 1 que sería la fluencia, zona 2 pandeo inelástico y zona 3 pandeo elástico. ¿De qué? Del alma. Entonces esa metodología toma en cuenta esta curva. Muy parecida a la de pandeo por flexión, como también al pandeo por corte, pero más parecido de flexión. Y toma en cuenta, como les digo, la esbeltez del alma versus la capacidad. Obviamente la máxima capacidad que se puede dar en una viga es la plastificación, vale decir 0,6 FY. Sin embargo, esta capacidad puede ir reduciéndose en función de cuán esbelta sea el alma. Entonces hay un factor lambda P del alma y un lambda R del alma que la viga al superarla pasa de un estado a otro. Desde el punto de vista económico, no conviene estar nunca en el rango de pandeo por corte elástico porque tiene una muy baja capacidad. Siempre hay que procurar estar en un rango de pandeo inelástico o, si se puede, de plastificación. ¿Cómo se logra esto? Bueno, dotándole a la viga de un espesor que sea considerablemente bueno para soportar la capacidad y o también incrementándoles rigidizadores de una manera más próxima entre ellos. Eso es. Entonces, en la norma, tomando en cuenta esta metodología, nos dan ciertamente unas consecuencias de cálculo. Como podrán ver, hay un coeficiente C sub V2, que justamente se le llama así por la metodología del campo de acción en tensiones, por esa metodología, y que nos dan rangos. Por ejemplo, cuando la relación altura-alma, espesor-alma, es menor que 1.10 caso VE por FY, se considera que tenemos plastificación pura, o sea que aquí no hay ningún factor de reducción, zona 1. Cuando la relación es mayor que 1.10 raíz de K sub Y E sub B, acá no es como el caso anterior, el caso G21, sino que acá hay que tomar en cuenta unas relaciones. Por ejemplo, una relación área de alma con área de alas, una relación, en este caso, canto ancho del ala, en compresión en tracción, para elegir esta ecuación, o en caso contrario, si es que uno de los tres criterios falla, la otra ecuación, ¿sí? En este caso, para que se pueda entender bien, esas ecuaciones toman en cuenta lo que sería el pandeo local. El pandeo local está involucrado con el coeficiente C sub V2 para ambas ecuaciones. C sub V2 se puede encontrar, que es el coeficiente de pandeo, y se da en cuenta muy parecido a K sub V, la definición de pandeo, el coeficiente de pandeo del alma, muy parecida aquí, pero es un coeficiente de pandeo del alma para campos de interacciones, y que se da en cuenta en función de las esbeltez. Repito, si es que HTV es menor que 1.10, si está entre 1.10 y 1.37, y si está mayor que 1.37. Entonces aquí tenemos plastificación total, pandeo inelástico y pandeo elástico. La gráfica que les mostraba está gobernada por estas ecuaciones que se muestran, ¿sí? Eso es. Obviamente tanta ecuación que les acabo de explicar parecería muy complicado, pero veamos ahora con ejemplos de cálculo cómo se hace esto. No es muy complejo, no crean que es tan difícil, ¿ya? Entonces voy a ir primeramente, para hacerlo más sencillo, vámonos con un ejemplo práctico. No sé cuál vamos a hacer. ¿Qué les parece? Primeramente uno que ya hemos hecho en flexión, veamos, ya que tengamos listo en planilla. A ver, voy a agarrar una ecuación, una planilla de MATCAD que tengamos lista de flexión, y ahí vamos a aumentarle el cálculo en corte, ¿ya? Hasta ambientes podrían abrir su norma y para las ecuaciones y para hacer el seguimiento en el cálculo.
Entonces voy a abrir una planilla de cálculo de inflexión de acero, por ejemplo esta. Denme un segundo. Acá. En este ejemplo pedíamos calcular la capacidad de una viga simplemente apoyada de 20 pies con cargas, ¿verdad? En este caso esta viga la tenemos que diseñar. Esta viga la hemos calculado y hemos encontrado con la metodología de inflexión un perfil económico y práctico, decíamos al final, largo el ejercicio, ¿verdad? Hemos encontrado un perfil que cumple las condiciones y un perfil, este es el nombre del perfil, aquí está, un perfil, ¿dónde está el perfil? Pues ya lo hemos perdido, aquí está, un 12 por 53 hemos elegido. Hemos elegido con la gráfica de flexión y luego hemos verificado con las ecuaciones, un 12 por 53, ¿ya? De este mismo perfil vamos a verificar el corte. Entonces aquí voy a colocar en la planilla, le voy a aumentar, aquí colocaremos simplemente para tener la referencia. La capacidad en corte de esta viga, ¿ya? Entonces ya tenemos el perfil que cumple la flexión, no importa. Y lo que voy a hacer a continuación es agarrar y vamos a encontrar la capacidad por corte. Entonces, cogemos el título y decimos punto número 7 para hacer un cálculo completo. No podemos hacer una viga sin corte, es decir, hay que hacerlo siempre. Cálculo o revisión por corte. Revisión por corte de la viga. Listo. La viga que hemos encontrado en el diseño es una viga W12 por 53, según lo que hemos visto. Sus esfuerzos de excedencia, vamos a ver acá, está grabado en nuestra planilla. FY es simplemente un perfil con grado 50 K6, ¿verdad? Van a ser grado 50. Entonces, el 12 por 53 lo vamos a caracterizar. Para poder entrar con la metodología de la norma, voy a abrir las especificaciones de corte y voy a entrar a un principio para ver, ¿ya? Primeramente voy a tomar en cuenta este capítulo, es sin el campo de acción en tensiones. Entonces, aquí voy a colocar esto. Entonces, sin el campo de acción de tensiones. Ya primeramente con esto lo vamos a ver con otra metodología para ver cómo se hace, ¿ya? Entonces, la ecuación no va a variar. Esta que está acá, voy a poner acá la ecuación de capacidad. Ecuación de capacidad, simplemente es esta, ¿verdad? Es esta. Ahora, el factor phi es variable en función de una relación. Voy a ir a revisar lo que dice la norma. ¿Tengo un perfil en forma de I laminar caliente? Sí. Ahora voy a encontrar esta relación para definir el valor de phi. Y entonces voy a encontrar esta relación y voy a decir en mi cálculo cuánto vale H entre TW. Eso vamos a calcular. Inclusive este valor tiene un nombre, le hemos llamado lambda del alma. ¿Se acuerdan? Yo voy a mantener esa nomenclatura, no hay ningún problema. Lambda del alma es esto. Vale 28. Ahora el valor numérico de 2.24 por la raíz cuadrada del módulo entre la tensión de excedencia. Vamos a calcular y tenemos un valor de 53. Claramente esta viga, el valor de las ventas del alma es mucho menor que 2.24 y cumple la relación para aplicar G21A, como pueden ver ustedes ahí en esta imagen, ¿verdad? Tal cual. Entonces yo tendré que colocar este valor acá, pero para que sea automática en la planilla voy a decir lo siguiente. Entonces phi sub v tomará el siguiente valor. Diremos entonces en programación si la relación del alma es menor o igual que este valor que está acá, va a tomar un valor de 1, ¿verdad? Como está acá, valor de 1. Caso contrario,
toma un valor de 0.90. Para todos los casos es 0.90, excepción de estas del campo de relación. Ojo, y aquí voy a poner un ojo. Pondremos solo vale para perfiles laminados en caliente. Si es un perfil armado, build-up, soldado, o que tengamos esta relación que se cumpla, no vale. Vale ahí 0.90. ¿Sí? Muy importante, y eso lo vamos a poner con un color rojito para que destaque y que podamos entender bien y no equivocarnos. Bien, ya tengo phi sub b, ya tengo entonces para hallar la capacidad, tengo el valor phi. Y los demás parámetros los voy encontrando. Tengo el área de la sección. Bueno, aquí vamos a encontrar el área del alma. Simplemente es el canto por el espesor del alma. Ya tenemos ahí calculado en pulgadas cuadradas. Aquí no se van a confundir. Te toma en cuenta toda la altura del alma, no solamente la altura h, sino todo el canto del perfil. Todo, de canto a punto. Por la metodología que les acabo de explicar el día de hoy. Solo nos quedaría C sub V1. Entonces C sub V1, si se fijan, para el tipo de perfiles, dice que vale 1, si esta relación se cumple. Caso contrario, vale esta fórmula para los cálculos de este coeficiente. Entonces yo para poder programar podría tomarlo en cuenta, pero la programación sería más compleja porque tendría que verificar este caso y posteriormente, si no cumple, tendría que agarrar y validar con esta expresión y tener que calcular K sub B. Lo pueden programar todo en uno, ¿no? Pero tal vez perdamos un poco más de tiempo y hacerlo directo sea mejor. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a hacer directo. O sea, esta vez lo pueden programar y tenerlo automatizado. Entonces, como tengo este caso, entonces yo voy a decir lo siguiente. Entonces, C sub 1, si directamente lo voy a colocar, vale 1. Aquí pondremos por el cumplimiento de G2.1a. Listo. Ya con todos esos valores definidos, directamente cogemos la ecuación de cálculo de la capacidad nominal y hacemos el cálculo. Esta vez lo evaluamos y tenemos que la resistencia nominal por corte del perfil, en este caso por flexión, llega a exactamente 125 kilolibras, que es el esfuerzo resistente de nuestro elemento. ¿Bien? Ya está. Para fines de cálculo me interesa a mí la capacidad de diseño. Entonces, tal vez podamos poner acá un título y poner aquí 8. La capacidad por corte directamente. Aquí tenemos la revisión, tal vez 7.1 para que no se deshaga del contexto. Pongamos acá cálculo la capacidad por corte. En este caso, phi sub v bn será simplemente el valor de phi sub v que hemos encontrado, que vale 1 para nuestro ejercicio, por la capacidad nominal. Esto tenemos que actualizar, ¿no? Así. Entonces tenemos la capacidad y se va a repetir porque phi sub v es 1 y tenemos 125 kilolibras. La pregunta ahora es, ¿resiste o no resiste por corte? Vamos a verificar. Entonces va a decir la verificación por resistencia. Tal vez todo esto me sirva. Solamente voy a cambiar términos. Voy a poner entonces acá 7.2. La verificación por resistencia al corte. Y lo que voy a cambiar es la demanda por corte. Y la capacidad por corte, que es simplemente esta expresión. Ahí. Eso tiene que estar obviamente en kilolibras, ¿no? Unidad de fuerza. Listo. Para la validación voy a cambiar simplemente acá. Aquí vamos a ver el cortante requerido. Y acá la resistencia por corte o la capacidad por corte, ¿no? La guía falla vía resiste y la relación demanda-capacidad también la vamos a cambiar para validar cuál es su incidencia en el corte. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? No tengo la demanda, entonces acá tal vez arriba en la demanda a calcular, pero como no hay, para no confundir con el ejercicio, yo voy a tratar de hacerlo aquí abajo, entonces voy a calcular aquí a priori, tal vez un valor de, sí, aquí nomás lo calculemos, en esta parte,
calculamos pues la demanda. Entonces, la resistencia por corte o la demanda por corte, ¿cuánto va a ser? Revisemos la viga, datos de la viga. Y tenemos que hemos tomado en cuenta la carga distribuida por la carga muerta y el peso propio, y la sobrecarga de servicio. Hemos aplicado la metodología de cálculo, ¿verdad? Esto mismo podría yo aplicar, tal como está. Entonces podría decir, y copiarme todito esto para llevarlo abajo, para no seguir el hilo rápidamente. Así. Y vamos a implementar esto. Entonces podemos decir lo siguiente. En el cálculo de la demanda por corte, la carga muerta va a ser la misma. O sea, la sobrecarga muerta y el peso propio de la viga. Por si acaso voy a verificar que el peso propio de la viga está en kilolibras por pie. O en libras por pie, perdón. Libra fuerza por pie. Y tenemos 53 que coincide con el primer que hemos elegido. O sea, está correcto. Está totalmente correcto. En cuanto al valor de 1, el dato del ejercicio y la carga viva, ¿verdad? Ahí estamos ahí muy bien en cargas. En la carga máxima también estamos bien. Entre 1.4 y 1.216, perfecto. El máximo es entonces en libras por pie 4.463. Lo que cambia es la expresión del cálculo de la demanda, ¿no? No tenemos flexión, tenemos corte. Entonces, una viga simplemente apoyada con carga distribuida por corte, como viga. El cortante máximo está en el apoyo. Y yo voy a decir entonces que el cortante máximo simplemente es la carga por la longitud entre 2, porque la viga es una viga simétrica y simplemente apoyada, ¿verdad? Y estará puesto en kilolibras. Ahí está. Listo, entonces tenemos la demanda. Ya está. Entonces, calculada la demanda en corte, ya viene el resto del cálculo, todo lo que habíamos hecho en ese orden. Y tenemos que, ya para la revisión o la verificación por corte, tenemos una viga que tiene una demanda de 44 y una capacidad de 125. Nótese la gran diferencia, una relación demanda-capacidad de 0.35, o sea, una relación bastante grande, comparada a la deflexión que estábamos cerca del 0.9, ¿se acuerdan? Entonces, con este ejemplo les quiero mostrar de que usualmente para flexión en las vigas de acero, la relación está al límite, y en cortante usualmente lo que pasa es que estamos lejitos y estamos siempre en un rango de la seguridad. Esto no siempre es el caso, pero es en su mayoría lo general. Y podría variar, por ejemplo, en puentes, podría variar en vigas armadas cuando tengamos almas muy pequeñas y vigas muy peraltadas. Ahí tendríamos que revisar y ver si nos fallase la ecuación de cálculo, ver qué medidas tomar. En este caso, tal vez solo para esta metodología G21A, probablemente hacer un espesor más grande o colocar rigidizadores para aplicar el parámetro de cálculo que les mostraba. En este caso, como C sub B es igual a 1, estamos en el caso óptimo. Estamos con la plastificación total de la sección, o sea, lo que más puede aguantar. Aquí no hay pandeo del alma, ¿cierto? Ya. Ahora lo que yo voy a hacer es aplicar esto mismo que hemos hecho, aplicando la segunda metodología. Entonces voy a ir a las ecuaciones de verificación y le voy a llamar 8, o en este caso no sería 8, sería, sí, 8, exactamente 8. Y voy a aplicar la metodología, diremos acá, revisión por corte, con el campo de acción en tensiones. En este caso, aplicando G2.2, ¿ya? G2.2. ¿Qué dice G2.2? De inicio, vamos a revisar. Vamos a nuestra especificación, al G2.2, y dice lo siguiente, que esta metodología es el cálculo de la resistencia en paneles. ¿Por qué paneles? Porque aquí es obligatorio que existan rigidizadores, es obligatorio, ¿ya? Donde esos paneles tienen una relación A entre H menor o igual a 3. ¿Se acuerdan lo que explicaba? Les decía, hasta en la anterior metodología, para el cálculo de K sub B del coeficiente de pandeo, si los rigidizadores están muy lejos, mayor que 3 la separación, la relación largo-altura del rigidizador, prácticamente el valor que nos da la norma es el mismo que no tener rigidizadores. O sea,
prácticamente un rigidizador no tiene efecto si la relación separación canto es mayor que 3. ¿Ya? Y lo mismo nos dice la metodología G22. Para que funcione también el campo de acción en tensiones, necesariamente tienen que haber paneles con rigidizadores y necesariamente la relación A entre H debe ser menor o igual que 3. ¿Se entiende? Muy bien. Voy entonces ahí a mi ejercicio y voy a preguntarme acá. Tenemos rigidizadores, entonces voy a revisar la pregunta. Y simplemente tenemos una viga de edificio en forma de I con cargas y mide 20 pies. Aquí no hay rigidizadores, no existe. Usualmente en vigas de edificio, de luces convencionales y cargas comunes, no hay la necesidad de poner rigidizadores, no existe. Entonces, acá vamos a colocar, como no hay en la pregunta, entonces pongamos, al no tener rigidizadores en nuestra viga, no se puede aplicar esta metodología de cálculo. Listo. Solo aplica a vigas con paneles de ALMA delimitados por rigidizadores con la inercia suficiente y separados A entre H menor o igual a 3. Listo. Es lo que dice la norma. Entonces no puedo aplicar. Si le quisiese aplicar rigidizadores, ponte que igual mi capricho quiere meterle rigidizadores a esta viga, pues no me conviene. ¿Por qué? He verificado que aplica G21A. O sea que lo que más puede aguantar la viga está aguantando. Pues, ¿no ve? Si tuviese un valor de C sub V pequeño, podría pensar en colocar rigidizadores y obviamente ahí aplicar el campo de acción en tensiones. ¿Se entiende? Esa es la lógica. ¿Cuándo poner y cuándo no poner? Respuesta. Usualmente agrevision no, pero si tú tienes, con la metodología clásica, tienes un valor muy pequeño del coeficiente de pandeo, es debido a que no existen rigidizadores o existen y están muy separados. Entonces, hay que implementar rigidizadores que tengan una relación separación altura menor que 3 y ahí, tanto en la metodología 1 como en la metodología 2, puedes aplicar y hacer el ejercicio. ¿Sí? Eso es lo que quiero que se entienda. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acá que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan acerca de esta metodología? Hasta acá, por favor. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan? Todo claro con esta metodología del campo, bueno, por lo menos de diseño con la parte 1 que ahorita acabamos de ver, la parte 2 no se podía aplicar, repito, porque no tenemos la necesidad de colocar rigidizadores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Ya, muy bien. En vigas de catálogo de edificio tenemos ayudas de diseño, o sea, si bien hacer esta metodología de cálculo no es largo, fíjense, es apenas unas cuantas ecuaciones, se lo puede ver de manera automática. Como tenemos perfiles de forma de I, por ejemplo, como estos, Ws, con FY50, que es el acero preferente, de estos perfiles, pues podemos hacer un cálculo más automatizado. Vamos a verificar que la capacidad de esta viga, su capacidad pues 125, ¿ya? ¿Cómo se hace? Voy a abrir el manual, pues déjenme compartirles el manual de diseño, el AISC manual, 15ª edición, y les voy a demostrar cómo se hace, ¿sí? Denme un segundo, abrimos el manual. Entonces, vamos al capítulo de flexión, la parte 3, ahí estamos. Y voy a ir a la tabla, las tablas de ZX, las tablas 3.2, las tablas 3.2, pero ya al principio, ¿ya? Las tablas 3.2, ¿se acuerdan? Nos servían para diseñar flexión. Están organizadas por módulo plástico. Aquí tenemos en orden todas las vigas W de la norma en relación decreciente de módulo plástico, ¿verdad? Bien.
Tenemos parámetros para hallar la capacidad de flexión. Tenemos la capacidad de plastificación, al punto este de pandeo lateral y elástico inelástico, y tenemos también el parámetro B sub N para el pandeo lateral torsionante inelástico, para su cálculo. Tenemos las longitudes L sub B, L sub P, que nos sirven para verificar el pandeo lateral si estamos en un rango elástico o inelástico. Tenemos la inercia, esto todavía aquí no nos explicó para qué sirve, pero ya un poco anticipando, ustedes hemos visto con ustedes de madera lo que es flexión, nos va a servir para calcular la flecha en flexión de las vigas, la inercia. Pero también tenemos al final, por último, lo que sería la capacidad por cortante. Fíjense, le llama X, ¿por qué? Porque es del eje fuerte del perfil, ¿no? Entonces, es como en el caso que hicimos nosotros, les llamamos phi sub Fn, pero tal vez sea mejor desde un punto de vista conceptual, para no olvidarnos de que también hay una resistencia en el eje débil, calcular y decir, bueno, yo voy a calcular esta resistencia en mi eje fuerte, ¿ya? Entonces aquí lo voy a poner de esa manera, así le voy a aumentar, ¿sí? Sí, solamente para que se entienda. También hay eje débil, que también lo vamos a revisar con un par de ejemplitos. Ya, entonces, automáticamente lo puedo ver. Entonces yo lo que puedo hacer es buscar. ¿Cómo buscaré el perfil? Voy a irme con el módulo plástico. Pues este perfil está por acá atrás, sus parámetros de diseño o sus propiedades mecánicas, digámoslo así. Voy a buscar. Estamos, aquí está el perfil 12x53. Y veo que el módulo plástico Z es 77.9. Muy bien, entonces voy a buscar acá 77.9. Voy a ir bajando, bajando, bajando hasta encontrar 77.9, que está más o menos por acá. Aquí está, fíjense. Es este perfil. Listo, entonces lo marco de canto a punta y hago un acercamiento y me fijo que la capacidad en corte, el LFD, son 125 kilolibras. Simplemente. Nótese que en cuanto al cálculo de estos elementos, nótese que en las tablas no tienen decimales. Hay algunos valores que tienen decimal, pero la mayoría son números redondos o enteros. Vemos con la planilla lo que nos ha salido. Entonces vamos a revisar nuestro cálculo y vemos que de manera más exacta, si quieres, o más completa, con los decimales correspondientes, nos salió una capacidad de 125.23. Estamos ahí, ¿verdad? O sea, ¿cuál está mejor? A ambos. Aquí es el valor que cálculo exacto, aquí un valor redondeado para manejar números grandes, ¿verdad? Entonces, automático. Leer la tabla y ya está ahí. Perdón, denme un segundo, chicos, por favor. Aló, buenas tardes. Están en clase, pero dígame nomás algo, dígame más. Hablaremos. Ya. Sí. Sí, ¿a qué hora quiere dar su examen? ¿Qué hora quiere dar? Sí, yo no hay problema, le cuento que están viendo pasar clases y a tomar examen en las noches también. No habría problema, los porteros se quedan, le cuento, hasta las 10 menos cuarto. Entonces, haga la solicitud, le cuento que yo acabando la clase le voy a pasar un número. Hay un grupo de WhatsApp que han creado, pero le cuento que ese grupo no es de reservas. Lo que sí hay es un número telefónico para el CPD. Yo lo voy a pasar ya ahorita, digamos que no estoy trabajando porque solo trabaja hasta las 3. Yo le paso el número y mañana le puede escribir y como le digo, no hay problema para el martes. El lunes también puede escribirle, le van a dar el aula, no hay problema. Sí, sí, como digo, yo acabo mi clase y le mando el numerito para que se escriba ahí y no va a haber problema el martes. Sí. Sí, tiene un logotipo del CPD. Ese es, le cuento. Yo le voy a pasar el. Sí, yo le pasaré el número. Sí, yo.
Perfecto, no hay ningún problema, ingeniero. Ahora, en última instancia, si tiene algún problema, viaje, percance, también podría tal vez indicarnos que en el departamento se lo tomamos el examen. El aula magna es una, digamos que más bajo aula magna que tenemos en la carrera, está al lado de la jefatura. Es una hora libre que está a disposición de nosotros, ¿no? Si le podemos dar el aula, no hay ningún problema. Lo único que para que en la noche no hay quien se quede controlar, entonces, si es en el día, no hay problema, le podemos prestar a cualquier hora esa aula a tomar examen ingeniero, ¿no? Pero si es que, sí, si es que usted quiere tomar noche, no hay problema. Sí. Sí, si se fija en ese grupo, le cuento que en ese grupo, si puede ver ahorita los nombres del WhatsApp, no está Johnny García. O sea, él ha creado el grupo, luego se salió y está, creo que administrando está una ingeniera de química, que nada que ver, le cuento. No es un grupo de reserva de aulas. Tal vez eso vaya también a aclarar en el grupo de docentes, pero ahorita quiero pasar el número, ingeniero. Y ese número escríbales. Sí, yo le paso enseguida el número para que lo tenga. Perfecto. No, pues hay que generar un abrazo, pues que le pase bien, que esté bien. Sí, hasta luego. Claro que sí, enseguida, ingeniero. Ya hasta luego, gracias. Muy bien, perdón por el atraso, estudiante, estaba hablando con el colega. Ya, entonces, ¿qué les parece? Es algo automático. No hay para todos los perfiles, hay para los Ws, hay para los canales, pero para perfiles con acero preferente, con grado 50. Entonces, es una salida, es una manera, si quieres, de hacer o resolver el ejercicio, o los ejercicios, y que ciertamente ayuda a hacer el cálculo, ¿no? Entonces es una manera rápida que podemos hacer y de manera automatizada, ¿verdad? Me voy a permitir abrir el RAM Elements para poder ver con ustedes también el cálculo automático que tiene el programa, ¿ya? Entonces en este momento estoy abriendo el RAM Elements para mostrarles a ustedes cómo se hace con el programa, ¿ya? En este momento lo estoy haciendo, ¿ya? En este momento lo estoy haciendo, abriendo el RAM para que puedan ver ustedes. Bien, aquí estamos con el RAM. Lo voy a hacer de cero, ¿sí? De cero. Este ejercicio, no sé si lo he cargado o no, no me acuerdo ahorita, pero no hay problema. Vamos a cargarlo. En este caso tenemos esta viga de 20 pies, no hay ningún problema. Entonces ponemos unidades inglesas, ahí estamos. Estamos en pies, tenemos 0, 20. Clic derecho, conectamos, le ponemos un material, en este caso de un acero grado 50, un acero de perfil 9. El perfil que le voy a colocar, vamos a practicar también un perfil cualquiera que me haga el autodiseño el programa, un perfil cualquiera pero W, cualquiera, digamos colocamos los apoyos, marcamos el primer nudo, vamos a colocar nudos, colocamos las restricciones, un apoyo articulado y el segundo apoyo un patín en X. Ya está, tenemos el perfil, tenemos los apoyos, tenemos el material, tenemos todo. Faltaría colocar la descripción del perfil, que para que me haga el autodiseño le voy a llamar a la descripción que les parece viga. Viga. Ahora sí. En cuanto a las cargas, voy a colocar como está allá. Voy a inicio, voy a generar, en este caso automático. Voy a elegir A716 LDFD antes tener que generar de manera automática lo que serían las cargas, y se puede generar esto con ¿dónde estamos? El generador automático. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está el generador automático? A ver. Acá solo los combos me va a generar. Tendré que generar nomás de manera manual. Que macana. No hay problema. Generamos entonces nuestra carga viva. Carga viva. Generamos en este caso nuestra carga viva. Y le voy a llamar LL. Y los combos de carga así automáticos con esta opción generar. Elijo la norma 716. Ahí estamos. Y ponemos aceptar. Listo. Está generado por defecto entonces la carga muerta viva 1.4, 1.2 y 1.6, ¿no? Listo, como queríamos.
En cuanto a diseño, le hemos puesto, fíjense, automático se ha puesto diseño, diseño, o sea que va a verificar, va a usar estas ecuaciones para el diseño de la viga. En cuanto a las cargas muertas, primeramente voy a seleccionar y voy a cargar en el miembro, en este caso la carga distribuida en unidades. Ahorita si me fijo está en libra por pie, no hay ningún problema. Y yo voy a utilizar la carga completa, tomando en cuenta la viga. Solamente el peso de la viga era, o el peso de la sobrecarga muerta sobre la viga era 1 kg por pie. 1 kg por pie es como decir 1000 libras por pie simplemente. Ahí está. Con valores por si acaso para que se note. Y vamos a la carga viva, que eran 2 kg por pie. Y también añadimos, y sería 2000 libras por pie. Ya está. Tal como dice la pregunta. El peso propio de la viga, para que se tome en cuenta, bueno, tenemos que ir a general y tenemos que generar nuestro multiplicador de peso propio. Tenemos todo entonces. Tenemos cargas, combinaciones de cargas, materiales, apoyos, geometría, descripción. Tenemos todo. Ahora, el análisis estructural ya me lo hace. Me sale sin ningún error aquí en la parte inferior. Y hago el diseño. Obviamente, yo espero que la viga me falle, porque he elegido cualquier viga, una viga muy chiquitita. Si ven en la vista 3D, una viga muy pequeñita, muy esbelta. Vamos a validar, entonces vamos a revisar en nuestra relación de esfuerzos. Estamos fallando seguramente en la combinación crítica. Y la relación demanda-capacidad crítica gobernante sale 33. O sea, estamos realmente mal, ¿verdad? Para verificar con que el programa me encuentre una viga que cumpla el diseño, vamos a optimizar. Y elegimos el criterio de 1, elegimos lo que serían los conjuntos para optimización. Y si no le pongo nada, el programa va iterando y va a buscar de todos los perfiles el que sea más adecuado en términos de peso, ¿no? Entonces podemos aceptar y que vaya buscando, que vaya iterando. La viga me encuentra el 14 por 48 con un perfil adecuado. Aceptamos. Ya con el peso del elemento, vuelvo a analizar. Vuelvo a diseñar. Verificamos la relación de esfuerzos. Estamos con 1,02. Claro, el programa me decía que cumplía, pero como ahora ha incrementado el peso, ya la carga distribuida y la flexión han aumentado, entonces ya no me cumple, ¿verdad? Entonces tengo que volver a diseñar y en este caso optimizar, aceptar, ¿no? Ahora la viga salta a 12 por 53, que exactamente era nuestra viga de cálculo, manual si quieres. Analizamos, verificamos y ahora sí nos verifica 0,85,6, que era creo que lo que encontramos en flexión, si mal no me acuerdo. A ver, vamos a revisar. 0,85,6. 0,85,6. Aquí estábamos justamente. Y estamos con 0,85,6. Un poquito varía porque las condiciones de cálculo de ares, módulos, no es exacto como lo maneja el manual, lo calcula el RAM automáticamente, ¿verdad? Importante para ver que estamos hecho bien el cálculo, que nótese que la viga dice que tiene soportes laterales, solo los apoyos, solamente en el apoyo izquierdo y derecho. Y eso felizmente coincide porque el RAM, si no haces nada en los criterios de diseño, toma en cuenta justamente eso, ¿no? Que en flexión, si tenemos 0 y 0 en cuanto a C sub B y en cuanto a L, obviamente toma en cuenta de que la viga no tiene o no presenta, o las longitudes de restricción justamente son el apoyo de la izquierda y el apoyo de la derecha. Entonces está muy bien, ¿sí? Ahora veamos el corte, cómo hacemos con el cortante en esta viga. Un segundo, por favor. Bien, entonces para el cortante vamos a entrar también a la pestaña de flexión y voy a irme a la derecha a ver lo que es el corte. Acá en corte. Nótese que en corte, y déjenme abrir un poquito estas pestañas para que se pueda ver mejor. Me da opciones. Dice a rigidizadores y le pone 0. Con un 0 quiere decir que la viga no tiene rigidizadores en el tramo.
acá debo colocar una distancia en pies, como aquí puedes ver en la parte de arriba, para los rigidizadores. Eso me va a incrementar la capacidad por corte. En el ejemplo que hemos hecho no hay rigidizadores, o sea que ahorita como está perfecto. En la derecha dice acción CT, es la acción de campo de tensiones. Entonces si yo cliqueo acá, le digo al programa, quiero que me verifiques la viga con el campo de acción de tensiones, o sea que no es automático. RAM por defecto verifica la viga con G21, o sea, con el método clásico de cálculo, no con el campo de acción en tensiones. Si quieres que lo haga, debes clicar acá y obviamente el programa te va a decir que va a cambiar los resultados. En este caso no lo voy a hacer porque sé que la viga no tiene ese efecto, pues no tiene rigidizadores. Entonces, como ahorita está bien la viga, voy a validar y entrar a lo que sería la salida, al diseño en acero, y entramos a lo que es corte. Voy a mostrar acá lo que es corte, entonces, y revisamos que en corte, y déjenme ver un poquito más grande para que se vea. En tensión, aquí tenemos compresión, no importa. Flexión, está acá el cálculo, pero quiero ir a corte. Aquí está, por corte. Entonces revisamos y verificamos. Dice en el eje mayor. ¿No? En el eje mayor dice una relación de 0. La capacidad es 310.50. Y en el eje menor es 0.36. ¿Por qué en el eje mayor es 0? Porque en el eje mayor, o sea, toma en cuenta RAM paralelo al eje mayor, nótese que en RAM, lo voy a graficar para que se entienda mejor, nótese que en RAM tenemos el siguiente caso. En RAM tenemos el siguiente caso, un segundito. Tenemos la sección transversal con los siguientes ejes dados, ¿no? Tenemos el perfil en forma de I en este caso, y tenemos los ejes 3, que es el eje mayor o análogo al eje X, y el eje 2, o el eje menor análogo al eje Y. Entonces el corte lo interpreta paralelo. Entonces aquí me dice corte en el eje mayor, o sea, quiere decir paralelo al eje 3. Vale decir el corte en esta dirección, en este sentido, ¿ya? El corte en este sentido no es objeto del cálculo porque la fuerza de corte no se da en el sentido, o la capacidad de corte no se da en el sentido transversal, sino en el sentido vertical, porque la viga está colocada en esta estructura de esta manera. Tenemos ahí la viga, ahí tenemos las alas, ¿sí? Entonces las fuerzas de corte de las cargas transversales por la carga distribuida están dadas paralelas al eje 2 en el eje vertical. Pues que acá la fuerza de corte no entra en juego, o sea que no hay solicitación, no existe, ¿verdad? Solo existe la resistencia. Hay que fijarse el eje 2, en este caso en corte. En flexión es el eje 3, en corte es el eje 2. Eso a tomarlo muy en cuenta. Vamos al eje entonces 2, el corte 2. Ahí está. Tenemos una demanda de 44.84, la vamos a verificar con lo que tenemos. Entonces vamos a revisar con nuestra planilla de MATCAT la demanda que habíamos encontrado para la viga en corte, y tenemos exactamente 44.6. ¿Por qué varía tanto? Varía un poquito porque, repito, el peso específico de la viga no es exactamente el que tenemos de catálogo, o sea, 53 libras por pie. El programa RAM calcula el área con las dimensiones de la viga y no tiene 53 libras por pie con seguridad, tiene un valor un poquito distinto con seguridad. Por ese motivo que un poquito varía esto, no debería, pero como les digo, no es algo incidente y no es algo tan alejado de lo que estamos haciendo, ¿ya? En la demanda 125.10, vamos a revisar, tenemos nosotros 125.23. Vamos a ver en detalle, ¿ya? Dice, el parámetro K sub B, fíjense, es un parámetro numérico y me lo pone por defecto, pese a que no lo he utilizado. 5.34, ¿por qué? Vamos a revisar la norma. Pone 5.34 debido a qué?
debido a que en el cálculo no hay registradores transversales, y si no hay, la norma te dice que poner 534. Por ese motivo está dado ese valor en RAM. No lo hemos utilizado, pero igual lo coloca o lo pone así. C sub B1, que no RAM le llama C sub B nomás, pero C sub B1 vale 1, tal como habíamos calculado nosotros en nuestra planilla, porque la relación de esbeltez es bastante pequeña, es 1, ¿no? Porque cumple esta relación de esbeltez. ¿Qué más? Directamente la capacidad, aquí nos muestra el cálculo, el detalle, no hay desglose, pero este valor simplemente es, como habíamos dicho, simplemente es 0.6 la tensión de fluencia, excelencia, por el área en corte, que esto es canto por espesor del algo. Esto mismo es 125.10, ¿no? Nos tenemos un poquito diferente el valor, un poco no tan exactamente igual, y tenemos valor de 125.23. ¿En qué ha podido cambiar un poquito? Tal vez en el espesor o en el área. Un poquito ha podido cambiar ahí. Por si acaso, pues, verifiquemos, ¿no? Por si acaso verifiquemos, no está de más ver, siempre revisar por qué sale un poco diferente y por qué no sale exacto. Entonces vamos a revisar, no hay problema. Y vamos a ver de RAM dónde podemos revisar en los datos iniciales. Acá arriba. Y podemos verificar que el canto es 12.10 para los cálculos. 12.10 y el espesor del arma 0.345, ¿verdad? Entonces vamos a revisar con lo que tenemos en la panilla. El canto ¿cuánto es? En pulgadas, obviamente. 12.10, hasta ahí estamos perfecto. El espesor del arma, ahí vamos a ver si varía o no varía. ¿Es cuánto? En pulgadas. 0.345. Revisemos de lo que dice RAM. Entonces, 345 y canto. Hasta aquí, esto debería dar lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, el AW es lo mismo. Vamos a revisar. AW, aquí está. Dice 11.50. 11.50. Vamos a revisar nuestra planilla. Que AW es 11. En la unidad. Perdón. En el eje menor. 4.77. Perdón. 4.17. Y tenemos en nuestra área de AW. Aquí lo voy a sacar ahorita. Teníamos por acá arriba, pero bueno, aquí lo voy a sacar ya. AW, ¿dónde estábamos con AW? Aquí está. 4, ya. La diferencia es esta, ¿no? El decimal del 5, el tercer decimal, aquí no lo tomo en cuenta, sino lo redondea a 4.17. Lo ha truncado a dos decimales. Este redondeo, por si acaso, se lo puede ajustar en el RAM. Hay una manera de decir que lo haces con dos decimales, 3 o más. Aquí a 2 lo ha redondeado. Ahí en la primera diferencia. ¿Qué más podría variar? FY. FY para los cálculos es 50. Entonces no debería cambiar. Vamos a hacer el cálculo acá con ustedes. Abrir una calculadora. Y vamos a multiplicar, ¿ya? Tendríamos entonces. 0.60 multiplicado por 50, que es la tensión de cálculo, ya, multiplicado por 4.17. 125.1 y revisamos nuestro valor de cálculo de cortante en el eje menor. 120, correcto, exactamente así. ¿Qué es lo que ha variado con nuestra planilla? Pues ha variado que tenemos esto con el 5, y ese 5 influye en el cálculo de la capacidad y nos sale 0.23, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Si yo tomase AW y se redondea también a 4.17 simplemente, pulgadas cuadradas, así, pues cambiaría por el valor. Sería exacto lo que tiene RAM, ¿verdad? Hay una diferencia, no es significativa, pero es bueno saber de dónde viene para entender cómo trabaja el programa y nuestra planilla, para ver si es que está errada o la planilla o un parámetro de cálculo del programa, ¿verdad? Le hemos validado entonces. Esa es la manera en que calcula RAM. Entonces, si le ponemos registradores, simplemente RAM, recordamos lo que tenemos que hacer. Para que tome en cuenta eso de acá, colocar una separación en pies. Cada cuánto estarán los registradores, y además también el campo de acción en tensión, lo podemos marcar de esa manera, ¿sí? Bien, entonces, ¿alguna
duda que tengan respecto a lo que calcula RAM en cuanto a corte. ¿Están totalmente de acuerdo? ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? ¿Alguna pregunta que tengan, repito? ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a hablar ahora de otro ejercicio más interesante. Tal vez con el campo de acción en tensiones. Ya yo voy a abrir otro ejercicio que tengo aquí trabajado. Más interesante, para que lo puedan ver. Y vamos a notar primeramente que en esta planilla de MATLAB, para hacer un poco más rápido, he verificado una viga 21 por 55, la he verificado. Tenemos sus parámetros de cálculo: la carga muerta de 2 kg por pie, la carga viva de 4 kg por pie, una luz de viga de 20 pies, en este caso para las cargas magnificadas en un cortante máximo de 88 kg. Y la idea es encontrar la capacidad, ¿no? Primeramente sin el campo de acción en tensiones y después con el campo de acción en tensiones, ¿no? Es el mismo ejercicio que hemos hecho, aquí solo que la viga es un poquito más grande, ¿verdad? Vamos a ver lo que pasa. Es para esta viga, aplicando G2-1A, aplicando la relación que les dimos para verificar. Aquí la planilla está mucho más mejor organizada, como podrán ver ustedes. Entonces, déjenme apagarle las cuadrículas. Entonces, verificamos, y al verificar que la relación sí se cumple, phi sub v vale 1 y c sub vale 1. Vamos a verificar. Para el perfil 21 por 55 anotamos FY50, que es el tipo de acero. Tenemos el módulo de elasticidad, tenemos el canto de esta viga, el espesor del alma, el valor de h, que sería la distancia, en este caso menos 2 veces la curvatura. Tenemos el área del alma, tenemos el lambda del alma y el límite, le he llamado el límite a este 2.24 reyes de Fy. Verificamos que efectivamente el lambda, que es 50, es menor que 53, entonces sí cumple con G2-1A. Aplicando G2-1A, entonces, directamente, tenemos una capacidad de 234 kg por pi, directamente, ¿verdad? Directamente. Si la viga no cumpliese esta relación de 224, habría que colocar G2-1B, en este caso phi 0.90, y preguntarnos, en este caso, para una relación menor que 1.10 o una relación mayor que 1.10. En este caso, esta viga, suponiendo que no nos cumpliría el G2-1A, entonces yo me preguntaría y diría, ¿la relación lambda es menor que 1.10? ¿Sí o no? Entonces verificamos. Fy, el módulo de elasticidad otra vez, el canto de la viga, una viga en este caso distinta de 10 pies, de espesor 0.25, una altura h de 8 pulgadas. Entonces calculo lo que es el área y calculo este lambda. Ahora, verificamos que esta viga, como no cumple el caso anterior, que esta viga tenga o no tenga rigidizador. Para que yo use automáticamente 534 para la fórmula de K sub B, ¿cómo podría ser? Bueno, de manera manual lo podría hacer. Otra manera sería que yo, como calculista, diga lo siguiente: si tiene rigidizador, poner RT igual a 1, dice. O sea que me genera una variable, le he llamado RT, o rigidizador transversal, si lo quieres entender así, que puede valer o 1 o 0. Si es 1, tiene rigidizador. Si es 0, no tiene rigidizador. En este ejemplo de esta viguita, he dicho sí tiene rigidizador. Y tiene rigidizador, entonces tengo que ponerle una separación entre rigidizadores. He asumido una separación de 25 pulgadas. ¿Ya? Y vamos a ver con 25 pulgadas qué es lo que pasa. Entonces, K sub B, de entrada, vale si RT es 0, o sea, si no hay rigidizadores, la norma dice automático 534. Ahí está. Caso contrario, es cuando RT sea igual a 1, entonces te verificas A entre H. ¿Cuánto vale A entre H en este ejemplo? A entre H, que lo voy a hacer. A entre H. A entre H, simple. Un segundito. Ahí sí. Ahora sí. A entre H, ¿cuánto vale? Vale 3.125. ¿Cómo sé esto? Claro, H lo asumí 25, A 25 y H lo había calculado de la sección de la viga, 8 pulgadas. Entonces tengo 3.125. Verifico. Como A entre H es mayor que 3,
colóquese 534. Caso contrario, use la fórmula de cálculo. Entonces, para esta viga que tengo 325 mayor que 3, obviamente 534 tendría que ir. Por tal motivo, con este valor de 534, ahora calculo el valor de 1.10 raíz de caso B entre F y verifico para el caso que estoy haciendo, ¿verdad? Vamos adelante, entonces, verificando, ya con caso B, me sale 61.218. En este caso, lambda del alma, que tenía como dato de cálculo 32, es menor a este lambda límite, por tanto, cumple con G21B. Al cumplir con G21B, entonces indica que C sub B debe ser igual a 1. Lo que dice la norma, exactamente lo voy a volver a mostrar acá. Lo que dice la norma, simplemente. ¿No? Para G21B, sería a partir de acá. Si la relación es menor que 1.10, vale 1 directamente. Si es mayor, sí hay que calculamos una relación con esta fórmula. ¿De acuerdo? Aquí me salió que era menor que 1, entonces, que era menor que el lambda límite, entonces 1 directamente. Y encuentro la capacidad. ¿A qué pasaría si fuese mayor que 1? Entonces, otro ejemplo, ¿no? Me he dado un perfilcito armado de altura de 18 pies, mucho más grande. He calculado, entonces aquí tengo 72 pulgadas de lambda, o de relación de esbeltez. Elijo también, en este caso no he elegido si todo le pone 0, entonces sigo 34 automático. Aplico la fórmula y me sale que el límite es 61. 77 es mayor que 72, mayor que 61, por tal motivo no cumple con G21BI, por tanto hay que calcular una reducción. Calculando esta expresión sale 0.85, o sea que al no cumplir con la esbeltez límite, le estoy reduciendo la capacidad de esta viga un 15% al corte, y encuentro la capacidad, ¿verdad? Ahora, aplicando el campo de acción en tensiones, ya, para los paneles interiores de este perfil, ya, aplicando los mismos datos, entonces, ¿qué hago? En opción A dice cuando la relación de esbeltez es menor que 1.10 raíz de caso B entre F y. Esto ya lo he hecho anteriormente, pero aquí lo voy a volver a replicar. Entonces, la ecuación es esta, ¿verdad? Para encontrar cuando la relación es mayor que 1.10, como en el caso anterior, acá, hay opciones, dice. Cuando la relación es mayor que 1.10, entonces hay que verificar unos subcasos. La primera ecuación de cálculo es una relación entre áreas del alma y área del ala. Este AFC que está dado aquí en la fórmula, voy a moverlo acá en el campo de acción en tensiones. Este AFC, fíjate acá, es el área del ala a compresión. Simplemente es el espesor del ala por el ancho del ala. Este AFT es el área del ala en tensión, que es el ancho del ala por el espesor del ala en tensión. ¿Por qué lo separa? Porque puede haber un perfil que tenga alas asimétricas, o sea, un ala más grande que la otra, ¿verdad? Nuestra viga es de alas constantes. Aquí me equivocaron, aquí este nominal es AFT. Y lo propio en la relación H entre ancho del ala. El ala compresión, aquí la ala en tensión. Puede ser que las alas tengan alas de diferente tamaño. Bueno, voy a verificar cada uno de estos casos. Entonces verificamos esta ecuación, y esta ecuación, y si cumple con esa relación, aplica esta fórmula. Caso contrario, si no cumple una de las tres o las tres o dos, aplica otra fórmula, ¿verdad? Entonces, haciendo el ejemplo, cuando tenemos el cálculo definido de caso 1 o 2, podemos encontrar también ahora la relación C sub B2 igualmente con la relación de esbeltez para HTB2 menor que 1.10, 1, cuando está en un rango intermedio 1.37 vale esta fórmula, y cuando está mayor que 1.37 vale esa otra fórmula que toma en cuenta el pandeo elástico, ¿ya? Entonces, podríamos aplicar en un ejercicio, por ejemplo, este ejercicio mismo que lo habíamos hecho anteriormente, con los datos que tiene acá, este perfil, y aplicar estas fórmulas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo siguiente, aquí voy a bajar esta hojita para empezar de cero, y voy a preguntarme, ¿ya? Primeramente, esta relación de esbeltez yo lo puedo tener, HTB doble, aquí lo voy a copiar, ¿y cuánto salía? 72. Esta relación, que lo habíamos calculado en el anterior paso, ¿cuánto nos salía? Entonces, 72 es mayor que 61, no cumple esta primera ecuación.
salta acá a la siguiente. En este caso tenemos que verificar estas fórmulas, entonces voy a bajar acá y voy a calcular cuánto vale esta relación. La evaluamos y no me reconoce pues la planilla, porque tienes que decirle qué es cada parámetro. A del alma la reconoce. AFC, entonces aquí voy a copiar, pues AFC simplemente es el ancho del ala por el espesor del ala. El ala, tensión o compresión en esta viga es indiferente, porque es una viga totalmente simétrica, ¿verdad? Este F será acá. Listo, calculamos. ¿Por qué no he calculado BF? Vamos a ver arriba el dato como le he puesto en esta viga. Ah, ya, le puse el altura, espesor de alma y no le puse el valor de BF, no hay problema. Ancho del ala en esta viga que sea, que les parece, igual 10 pulgadas. Y un espesor, una viga armada, ¿verdad? Un espesor de ala, digamos que sea de 0.25 pulgadas. Listo. Un poco menos tal vez para que nos falle. Un 0.15 diremos. Listo. Algo así. Ya con esto entonces me calcula el valor de esta área. Y la quiero poner en pulgadas cuadradas, ¿verdad? Mi área en tensión lo mismo. En tensión lo mismo voy a hacer acá. Ahí está. Aplico la ecuación de cálculo. Entonces, esto a la derecha para que me pueda calcular. Y tengo la relación primera. ¿Es menor que 2.5? Correcto, cumple. A la siguiente expresión. Vamos con esta fórmula. Entonces, la relación de altura del perfil contra ancho del ala compresión. Esto, entonces, aquí para que me calcule, lo llevo acá a la derecha y defino este ancho del ala compresión, que simplemente va a ser el ancho del ala, ¿verdad? Así. Entonces, evalúa la fórmula y me sale 1.80, que es menor que 6, también cumple. Hago lo mismo para esta expresión. Para que me evalúe, igualmente saco fuera este valor y lo igual también porque es una viga simétrica al ancho del ala. ¿Listo? Evaluando la fórmula, un 8. Como me cumplió los 3 casos, esta fórmula se debe utilizar. Entonces, esa es la fórmula que voy a utilizar, pero para utilizar esta fórmula requiero C sub V2. Antes, como haya C sub V2, bajo acá y C sub V2 se puede hallar con estas fórmulas, ¿no? ¿Cuánto vale mi relación? Otra vez aquí le puedo calcular. Acá, no hay ningún problema. Puedo jalar esto. La relación desde alma, ¿cuánto vale? La relación 1.10, que esto ya le hemos calculado arriba, ¿cuánto vale también? Y tenemos que 72 es mayor que 61. O sea, no estoy en el caso I. Al caso 2i tendría que ir, esto aquí no le puse 2i. Y hay que ver si está como 1.37. Esto lo copio y también calculo 1.37. Acá. Entonces tengo 76. Podrán ver que 72 es mayor que 61, pero menor que 76. Estamos con el caso intermedio, con este. Entonces aquí voy a evaluar cuánto vale C sub B. Y vale 0.85, C sub B2. Entonces con este valor voy a calcular realmente, y recién esto voy a bajar acá. Con la ecuación anterior que había visto de la fórmula que aplicaba para lo que es el campo de acción en tensiones, que era justamente esta fórmula que es la que aplica, no la voy a copiar acá ahora sí con toda seguridad. Y la voy a evaluar. Tal vez esto un poco más arriba para que me dé espacio. Ya. Voy a evaluar la fórmula, tengo todos los parámetros definidos y entonces encontramos la capacidad en kilolibras. Entonces, aplicando el campo de acción en tensiones, tenemos una capacidad de 69.5 kilolibras. Ahí está. Sin el campo de acción de tensiones, he encontrado para la misma sección una capacidad de 57. ¿Verdad? Nótese la diferencia. El campo de acción en tensiones, como les decía, es una metodología más cercana a la realidad que toma en cuenta la capacidad por pandeo. Muchas veces en las vigas que tienen enriquecedores, la metodología 1, diríamos, la inicial, nos da capacidades que solo toman en cuenta el pandeo como tal, pero no la presencia o el aporte de los enriquecedores. En este caso sí hemos tomado en cuenta este aporte y vean que la diferencia es sustancial. Prácticamente la diferencia hablamos en porcentaje de 57 a 69, en porcentaje
ese 57, básicamente casi más de un 20% más te da la resistencia, ¿no? Entonces, para fines de diseño es mejor utilizar el campo de acción en tensiones en vigas armadas con sus sigilizadores. ¿Se dan cuenta? Entonces no es difícil, la idea es ubicarse en los casos simplemente y el cumplimiento de estas relaciones. Obviamente, si no te cumple una de las tres, saltas a G2, 2B, en este caso 2, y usas esta ecuación, simplemente. ¿Verdad? Bien. ¿Alguna pregunta de esta metodología? Muy bien. Entonces, quedamos acá, estamos sobre la hora, tengo una reunión que tengo que asistir en este momento, entonces quedamos acá, nos vemos la clase siguiente. Muchísimas gracias. Aquí estudiando este capítulo de campo de acción en tensiones y también el cálculo de corte. Es consejo del libro de Segui o del libro de McCormack, que les he pasado y está en la plataforma, de ahí pueden estudiar y revisar lo referido. Muchas gracias, muy buenas tardes.